En este video vamos a analizar qué tan bueno es invertir en empresas que pagan dividendo en sus acciones. Trataremos de concluir si las acciones con pago de dividendo son la mejor alternativa de inversión. Cuando una persona está seleccionando las acciones en donde piensa invertir, una de las alternativas es revisar y seleccionar las acciones que ofrecen un mejor dividendo al inversionista, pues de esta manera se garantiza un beneficio independientemente de la valorización o pérdida en el valor de la acción. Por ejemplo, si se invierten $10,000 en una acción que ofrece un dividendo anual del 7%, se ganarían $700 solamente por el pago del dividendo ofrecido por la compañía. Si tenemos como objetivo obtener una rentabilidad del 12% anual con nuestro capital, al invertir en una empresa con un dividendo del 7%, ya estaríamos logrando más del 50% de nuestro objetivo y solamente necesitaríamos que la acción se valorizara un 5% para que se lograra el 12% de rentabilidad anual que buscamos. Sin embargo, en el ejercicio de seleccionar en cuáles acciones invertir, la consideración del dividendo recibido debe verse en un contexto más amplio, para determinar si realmente, aun cuando se tenga un buen dividendo, es una buena elección invertir en esa acción. Y es que no son pocos los casos en donde aun cuando la empresa pague un buen dividendo, el precio de la acción tiende a la baja y no compense la rentabilidad del dividendo la caída en el precio de la acción. Ejemplo, como las acciones del Banco Santander y el BBVA en España, son dos casos puntuales de esta situación. Ofrecen a sus inversionistas dividendos por encima del 5%, pero con una pérdida en el valor de sus acciones que no compensa el pago del dividendo ofrecido. Revisemos qué es el dividendo de una acción. El dividendo es el pago que realiza una empresa a sus accionistas de una parte de las utilidades obtenidas. Cuando una compañía opera, obtiene unas ganancias o pérdidas. De las ganancias obtenidas, las juntas directivas de la compañía deciden si se reparten una porción a sus socios. Algunas empresas reparten una buena parte de los beneficios en dividendos. Otras compañías deciden con los beneficios reinvertir en la compañía o pagar deuda. Recordemos que el yield de una acción es el valor del dividendo en porcentaje sobre el precio de la acción. Por ejemplo, si una acción tiene un valor de $100 y reparte en dividendos $5 anuales, tendrá un yield del 5%. Este ratio bursátil se puede calcular mediante la siguiente fórmula expresión. Entre las principales ventajas de invertir en empresas que paguen dividendo a sus accionistas encontramos: el inversionista recibe el pago de unos rendimientos que garantizan en algunos casos una rentabilidad mínima. Si la acción se valoriza, el retorno obtenido es muy bueno, pues el beneficio del dividendo más la valorización suman una buena rentabilidad en la inversión. Por lo general, las empresas que ofrecen buenos dividendos tienen unos resultados positivos, con unos niveles satisfactorios de ganancias y un crecimiento importante. Entre las desventajas de comprar acciones de empresas que reparten dividendo tenemos: las empresas entregan a los accionistas recursos que podrían invertir en crecimiento o pago de deuda. Si la acción paga el dividendo con la emisión de más acciones, se está diluyendo el valor de la acción. Un excesivo pago de dividendo puede ocasionar que la empresa se descapitalice. Las empresas no guardan estos recursos para momentos de dificultades o vacas flacas. Los dividendos en la mayoría de países tienen unos impuestos a pagar. Cuando se van a seleccionar qué acciones comprar de acuerdo con el dividendo, es importante tener en cuenta otros factores como son: que el pago del dividendo no se realice con la emisión de nuevas acciones o la adquisición de créditos, que el pago del dividendo esté relacionado con un buen rendimiento de la empresa y unas buenas utilidades, y no con tratar de cumplir con los accionistas en compromisos preestablecidos, que el pago del dividendo no afecte el crecimiento de la compañía y el pago de la deuda, que el nivel de deuda de la empresa sea adecuado y que no se esté endeudando a la empresa para pagar dividendos. Es útil también revisar el historial de pago de dividendos de los últimos 5 o 10 años de la compañía, pues hay casos en donde se tiene un muy buen dividendo por un solo año, generando una expectativa que no se sostiene en el tiempo. Los impuestos que pagan los dividendos dependen del país en el cual se encuentran los contribuyentes. Las tarifas para algunos países son las siguientes. En el caso de España,
Los impuestos que pagan los dividendos están divididos en 3 tarifas. Dependiendo de la ganancia obtenida, los dividendos tributan como rentas de ahorro. Si los dividendos tienen un monto hasta 6.000 euros, la tarifa es del 19%. Si los dividendos tienen un monto entre 6.000 y 50.000 euros, la tarifa es del 21%. Y si los dividendos tienen valores de más de 50.000 euros, la tarifa es del 23%. En Estados Unidos, los dividendos tienen en promedio una tarifa tributaria del 22%. Para el caso de México, los dividendos pagan en promedio el 10% en impuestos. En Colombia, de acuerdo con la nueva ley de financiamiento, quienes reciban por concepto de dividendo una suma superior a 300 VTs equivalentes para el año 2019, aproximadamente a 10 millones de pesos, deberán pagar un dividendo del 15%. A continuación, vamos a revisar la relación entre las empresas que ofrecían una mejor rentabilidad por dividendo y su valorización para el año 2019. Es importante tener en cuenta que el valor porcentual del dividendo sobre el precio de la acción o yield es dinámico, pues el precio de la acción cambia día a día. Sin embargo, vamos a tomar como referencia las acciones que a principio del año 2019 ofrecían una mejor rentabilidad por dividendo, y después vamos a revisar el precio de la acción al principio y a final de año para ver su valorización total. La siguiente tabla permite observar qué acciones ofrecían una mejor rentabilidad por dividendo a comienzos del año 2019 y revisar su valorización a través del mismo año. Como podemos ver, la mayoría de empresas no tuvieron un cambio drástico en el precio de su acción. Por lo tanto, la rentabilidad total obtenida es muy similar al valor del dividendo. Ahora vamos a revisar las empresas con mejores valorizaciones en el año 2019 para comparar su rentabilidad total con las que ofrecían mejor dividendo en ese mismo año. Se muestran los valores por acción entre enero y diciembre del año 2019. Como se puede observar, entre las acciones con mejores valorizaciones para el año 2019 en el mercado español no se encuentra ninguna de las que ofrecía un alto dividendo. Sin embargo, las acciones de las empresas que tenían los mejores dividendos no tuvieron ni grandes valorizaciones ni grandes pérdidas, con un comportamiento en el precio de su acción más bien plano. La siguiente tabla nos permite observar las acciones con mejores rentabilidades por dividendo en Colombia al comienzo del año 2019. Para este caso, la mayoría de las acciones que ofrecían los mejores dividendos, a excepción de Gas Natural, tuvieron, además de una buena valorización en el precio de sus acciones, un buen dividendo ofrecido. Esta tabla permite revisar las acciones con mejores valorizaciones en la Bolsa de Valores de Colombia para el año 2019. De estas empresas con mejor rentabilidad por dividendo, 2 estuvieron entre las que mejor valorización total mostraron en el año 2019, Mineros y Preferencial Corfi Colombiana. Y por último, esta es la tabla de acciones que ofrecían mejores rentabilidades por dividendo en Estados Unidos del índice S&P 500 a comienzo del año 2019. Para este caso, de las 5 empresas que ofrecían un mejor dividendo a comienzo del año 2019, 3 tuvieron desvalorizaciones importantes y 2 presentaron una valorización positiva, por lo cual no se puede establecer una relación entre el dividendo ofrecido y una buena rentabilidad total en el año, para el caso del mercado americano. Y esta es la tabla con acciones con mejores valorizaciones en Estados Unidos del índice S&P 500 en todo el año 2019. Si se compara la rentabilidad obtenida por dividendo y la rentabilidad de las empresas de mejor rendimiento del S&P 500 para el año 2019 en Estados Unidos, quien seleccionó los activos basándose en el dividendo ofrecido tomó una mala decisión, pues si solamente hubiera invertido en un fondo indexado al índice S&P 500, hubiera obtenido una valorización muy cercana al 30%. Abajo en la descripción del video podrás encontrar algunos cursos sugeridos para aprender a invertir en bolsa y acciones. Si el contenido del canal te pareció útil, no olvides darle like y suscribirte al canal. Para más información en el sector de las inversiones, ingresa a invertología.com.